realiza la actividad llamada Miércoles de Publicaciones. El día de hoy presentaremos la revista DH Magazine Diversidad Sexual. Nos acompaña, agradecemos la asistencia de la licenciada Mayra Sandra Márquez Arévalo, subdirectora de Atención a la Igualdad de Género de Convive. Muchas gracias. Y como nuestra moderadora será la doctora Belén Benumea Baena. Un aplauso, por favor. La doctora Belén actualmente desempeña como subdirectora de Atención a Discriminación en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Es doctorada en Humanidades, Estudios Históricos por la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, en donde se ha desempeñado como docente e investigadora, así como integrante del Comité de Género en la misma institución. Asimismo, es integrante en el Registro de Especialistas en Estudios de Género y Feminismo en la Coordinación Institucional de Equidad de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es directora de la revista DH Magazine en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Entre las publicaciones de la doctora destacan el libro Educados para ser varones modernos, masculinidades y relaciones de poder en los institutenses del Estado de México durante el Porfiriato. En los artículos Democracia, Mujeres, LGBTI en México, una reflexión histórica cultural en las comitalies, breve reflexión de la historia cultural de las masculinidades en México, derechos humanos y perspectiva de género para prevención de la cultura machista. Ha participado en capítulos del libro en Un acercamiento a los feminismos en el Estado de México, Historia, Memoria y Actualidad de las Periferias. En el Masculinidades en la Escuela, una propuesta desde la interseccionalidad e interculturalidad. La doctora Benumea es activista feminista y ha realizado capacitaciones, talleres, diplomados y cursos con perspectiva de género tanto en la Universidad Autónoma del Estado de México como en la Administración del Gobierno del Estado de México. Como instructora externa, su trabajo ha impactado en otras entidades federativas como Colima, Sinaloa, Veracruz, Guerrero, Puebla y San Luis Potosí. Asimismo, la doctora Belén fue asesora para la creación de la Unidad de Género, Diversidad Sexual e Inclusión de la Universidad José Martí en el Estado de México y colaboradora en la elaboración del Protocolo de Atención de Violencia de Género, Identidades de Género y Diversidad Sexual en la misma universidad. Muchas gracias. Como uno de nuestros ponentes nos acompaña la licenciada Lía Alejandra Eduardo Reyes. Ella es egresada de licenciatura en Artes Teatrales, es una actriz y creadora escénica, cofundadora de la compañía teatral Ridiculizarte. Ha trabajado en conjunto con la CIEC de la Universidad Autónoma del Estado de México en un esfuerzo por dar visibilidad a las identidades trans en la máxima casa de estudios de la entidad mediante la presentación de distintos proyectos escénicos. Ha escrito artículos para la revista DH Magazine, publicada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y para la revista Prisma Queer. Es miembro de la Red de Académicas Feministas y cocoordinadora de la Red de Apoyo Trans Toluca. También agradecemos la participación de Ana Sofía Domínguez Vargas como una de nuestras ponentes. Ella es ingeniera química por la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es maestra en Ciencias en Ingeniería Ambiental por el Instituto Tecnológico de Toluca. Tiene una especialidad en Género, Violencia y Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha sido docente en Matemáticas en el Instituto Universitario del Estado de México, docente de Química en el Centro Universitario de Atenea Palas. Ha sido monitorista electoral del Instituto Electoral del Estado de México, ha sido capacitadora asistente electoral del Instituto Nacional Electoral, Junta Distrital 27 Metepec y analista de documentación Química Valo en Departamento de Calidad. Ella ha participado en eventos de divulgación como Identidades Sordo-Diversas, Transfeminismo, Sordidad y Género. En el 2023 en el seminario Residuos Sólidos, Sustentabilidad y Ecofeminismo. En 2024 en diversidades sexogenéricas, espacios educativos e incluyentes. Muchas gracias. Para dar inicio a este evento, les doy la palabra a la doctora Belén para que inicie con este panel.
Muchas gracias, licenciado Andrés. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, quienes nos siguen en redes sociales, quienes están aquí en el auditorio. Precisamente hoy, 18 de junio, es el Día Internacional para contrarrestar los discursos de odio, de acuerdo a Naciones Unidas, y a la vez estamos en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT, ¿no? Precisamente estamos en el mes, y recordar, hacer énfasis que la celebración, si bien es un día, la lucha por los derechos de la población LGBT son todos los días, día a día, en trabajo en conjunto con sociedad civil organizada, con las diferentes instituciones y también con especialistas que han aportado precisamente a la visibilidad y a política pública en materia de ello. Si bien hemos avanzado, todavía nos falta mucho camino por recorrer en aras de tener estos escenarios de equidad y de igualdad. Precisamente el día de hoy que vamos a presentar este número de la revista de H Magazine, que tiene todo el enfoque de diversidad sexual y de género, nos acompañan, como bien lo mencionó nuestro compañero Andrés, Lía, una compañera activista muy proactiva dentro de la lucha, y también Dana, quien es pionera de la visibilidad de las personas trans, sobre todo de las mujeres trans en el Estado de México. Y comentarles un poco primeramente de la revista. Tiene el carácter de divulgación, tiene carácter y perfil de divulgación, es decir, quienes escriben en esta revista, en especial en este número, son integrantes activos de la sociedad mexiquense, pero también dentro de la población LGBT. Quiero hacer énfasis a aquellas personas autoras que no nos acompañan en esta ocasión, como Sabrina Natalia Ortiz García y Victoria González Herrera, que escribieron sobre transición desde el amor, la lucha por el reconocimiento, la memoria y la dignificación. Es una memoria precisamente de una mujer trans y cómo llega a posicionarse políticamente desde su identidad en la sociedad mexiquense. También el tema cultural que tiene que ver con cine y derechos humanos, Second Surf, de Josh Mendoza Rodríguez, que hace alusión precisamente a todos estos escenarios culturales que visibilizan la población LGBT. No quiero dejar pasar el apoyo y el aporte tan valioso que hace la maestra Patricia Mireles Sosa cuando hace alusión a la diversidad de mujeres, ¿no? Ella se asume precisamente como una mujer pansexual, es pionera de la lucha por la visibilidad de las mujeres diversas y también contribuye valiosamente en este número. No se pierda la publicación, está en línea, pueden acceder. A quienes nos acompañan también hacerles la invitación a que pasen por sus ejemplares. Y bueno, abordando un poquito más precisamente con nuestras invitadas de lujo, especialistas en la lucha LGBT desde la vivencia, pero también como se dieron cuenta a raíz de sus semblanzas desde un ejercicio profesionalizante, que nos comenten. Quisiera empezar con Dana. Dana, bienvenida. Cuéntanos qué va a encontrar la persona lectora en este texto que tuviste como autoría en esta revista. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, especialmente a la Comisión de Derechos Humanos, que lo he dicho, a lo largo del tiempo ya ha ido mejorando en estas cuestiones de diversidad, pero en especial en esta administración sí he de decir, bueno, les platico porque yo tengo una larga historia con derechos humanos, para bien y para mal, pero justo en esta administración se le ha dado más auge a todo lo que tiene que ver con otras diversidades que normalmente no generan a simple vista lo voy a decir así directamente porque es donde se puede hablar un poquito más abierto, no generan algo, un impacto político mediático, ¿no? Son trabajos que tienen que irse generando día con día, tiempo con tiempo, un cambio de verdad en profundidad de la sociedad. Entonces, que la comisión, desde esta administración sobre todo, haya ya tomado esos temas y digamos que empieza a tomar las bases y a forjarlas para que las nuevas administraciones puedan ir generando más avances y hacer un poco más rápido, pues es algo que hay que resaltar. Tan es así que estos eventos realmente eran muy escasos en la comisión antes y ahora pues han ido dando consecutivamente, ¿no? Y eso es algo muy, muy apreciante y no solamente en el mes de junio, sino en todo el año pues han ido avanzando. Y no solamente en esto, sino en otros. Por esa situación creo que la divulgación de esto es muy importante y es lo que da la revista de H Magazine. Es donde todas las personas pueden de alguna manera saber qué pasa con las y los mexiquenses en cuestión de sus derechos humanos. En este número en especial hablamos de la diversidad sexogenérica. Sin embargo, hay que vernos desde sociedad cómo estamos en diversidad sexogenérica. Es algo que no se habla abiertamente porque ha generado discriminación y violencia dentro de la misma sociedad. Es más, desde las escuelas han ido años de lucha para poder hablar abiertamente de lo que existimos y de lo que como individua, humano y humana, tienes implícitamente que es tu sexualidad y tu género. Entonces,
el acercarlo así a las personas que a veces, por su contexto, no es algo que estén relacionadas y relacionados porque nunca han tenido ese impacto de su identidad sexogenérica porque cumplen con lo que la sociedad dicta hegemónicamente, que no es, bueno, no se ha visto que es lo correcto porque ha generado violencia y discriminación, pues entonces acercarlo así, tú poderlo conocer desde el otro lado, pero desde un lenguaje sencillo y donde tú puedas entenderlo desde una manera empática, es lo que pretende esta revista de H Magazine, y así poco a poco tú también puedas ir conociendo a otras personas que viven contigo en tu sociedad y puedas ir avanzando en tu poder conocer más a las personas y entender por qué son las luchas sociales. Así es, Dana. Me llama la atención que escribes precisamente sobre afidamento y sororidad entre mujeres cis y mujeres trans. ¿Por qué escribir sobre este punto en específico y precisamente relacionado en algún sentido en la conmemoración de este día, ¿no? Sobre los discursos de odio que lamentablemente son tan frecuentes dentro de la sociedad mexiquense, pero tú a raíz de este texto nos planteas algo muy interesante. Me gustaría que compartieras con quienes nos escuchan y nos siguen en redes sociales y aquí. Gracias. Es un claro ejemplo nosotras dos, ¿no? De esta sororidad y este afidamento. Estos son dos conceptos que desde la lucha feminista, desde los 90 hemos estado escuchando, y entre mujeres se nos ha dicho, hay que ser sororas, hay que ser empáticas y todo eso, pero realmente a veces ni siquiera nosotros como mujeres decimos, pues, ¿qué significa eso, no? O sea, son palabras nuevas que si no estás en un contexto académico, muchas veces dices, ¿con qué se come eso? O me están diciendo que es bueno ser eso, pero ni siquiera lo entiendo. Y eso fue lo que a veces a mí me pasaba, ¿no? Decía, bueno, ¿qué es ser sorora realmente? Porque a veces se confundía con ser empática o con ponerte en situaciones similares a otras personas. Y luego viene el afidamento, ¿no? Que ni siquiera es de nuestro idioma base. Entonces, bueno, ¿esto qué es? ¿Cuál es la diferencia y todo esto? Sin embargo, cuando empiezas a ver toda esta, bueno, en mi caso, que por fortuna he tenido el acceso a la educación y he entrado, sobre todo en estos temas de género, nos hemos dado, bueno, me di cuenta que estos conceptos se manejaban mucho, y cuando empecé a ver qué eran los conceptos, dije, ay, pues es lo que he vivido siempre. De manera personal, eso sí, esa manera personal, las personas que a mí más han apoyado son mujeres. Así, lo digo abiertamente. Si bien pertenezco a una población LGBT, sí he de decir que en cuestión de los hombres que pertenecen a la comunidad LGBT, desde mi perspectiva y desde mi caso, siempre han sido personas que hemos compartido solamente ratos agradables, de cotorreo, de chisme y todo eso, ¿no? Sin embargo, cuando se ponen las cosas graves o cuando las necesitas de alguien, cuando me he dado cuenta de mi historia de vida, las personas que me han apoyado y me han empujado son las mujeres. Cuando vas tú, bueno, en mi caso, cuando voy yo reflexionando sobre esto, me he dado cuenta que implícitamente entre mujeres, aunque no nos demos cuenta, nos apoyamos, empezando desde las madres. O sea, ¿no? Si bien no es lo que debería de ser, en México todavía tenemos una cultura donde se le deja a la madre la crianza de los niños y las niñas. Aunque trabajes, aunque hagas otras actividades, siempre se te deja a ti como responsabilidad. Y es más, a tal punto que ha sido un rol y un estereotipo de género en México. Tenemos esa parte de toda esta cultura de la madre, y que se puede hablar en otro momento, pero desde ahí te vas dando cuenta quién es la que te apoya más, quién es esto, ¿no? En el caso de las personas trans, tanto en los estudios y tanto como evidencia personal, las personas que más apoyan a las personas trans son las madres. Entonces, desde mi experiencia de vida, si bien también como parte de la sociedad mexicana hemos tenido esa parte de generar expectativas con respecto a tus hijos y a tus hijas, también los tuvo mi madre. Sin embargo, en el momento en que ya se empezaban a empezar a desarrollar mi vida, nunca fue esa falta de apoyo, ¿no? Empecé a revisar mi cuestión y empecé a ver que las personas que me han impulsado, las personas que me han dado una oportunidad y las personas que me han dejado estar en la visibilidad de espacios públicos e institucionales han sido mujeres. Entonces empecé a desarrollar ese concepto desde esa historia de vida, desde platicar cómo estas mujeres de alguna manera se pusieron también, o pusieron la cuerpa delante mío para que yo pudiera ocupar un espacio, ¿no? Desde el hecho, por ejemplo, les puedo platicar desde el hecho de entrar transicionada a una universidad y hayan sido mujeres las maestras, sobre todo las maestras mujeres, las que respetaban mi identidad de género, las que me preguntaban, ¿cómo quieres que te llame? Las que entendían todo eso.
mujeres que en un momento dado, cuando tuve una situación con los sanitarios, fueron las que me dijeron, vas a estar, tú no hagas nada, tú estás haciendo bien las cosas, si no, tú tienes un problema, yo voy contigo, o sea, me avisas. Esta parte, desde mujeres que me han abierto los espacios la mayoría de los trabajos que he tenido, la mayoría han sido jefas, contados 2 jefes, pero directamente han sido jefas, entonces de empezar a tener esa camaradería y esa parte de trabajar en equipo y también de cuidar esas cuestiones laborales, de ser un escudo cuando había comentarios transfóbicos hacia mi persona, todo eso te vas dando cuenta en esta parte donde no solamente tú ayudas a una mujer por ser sorora, sino también eres una mujer que impulsa a otras mujeres, y es cuando se da ese afidamento. Cuando las personas vuelvan a lo mismo, a veces como son términos nuevos, no los conoces y no sabes cómo aplicarlos y si los has vivido o no. A través de mi historia de vida trato de explicar esos conceptos y de cómo es muy interesante el hecho de que, si bien estos comentarios que tienen que ver en contra del género, que son comentarios deterministas y biológicos, te vas dando cuenta que cuando es la vida real no funcionan, porque tú no le vas preguntando a otra mujer, oye, ¿tienes vagina? Oye, Claro. ¿tienes pene? Para ayudarte o no. Tú solamente ves, bueno, en mi caso, de acuerdo a mi historia de vida, la mayoría de las mujeres que he tenido siempre ha sido esa parte de vivimos algo similar. Y como vivimos algo similar, te puedo comprender y te puedo entender. Entonces, de alguna manera te voy impulsando a ti. Y yo me daba cuenta, pero no sabía cómo llamarlo. Entonces, eso fue lo que traté de desarrollar en el texto. Platicarles a las personas para que las personas también pudieran al momento de leer decir, tal vez vivan lo mismo que esa persona, sin importar qué genitales tú puedas tener o no. Claro, y sobre todo esto bien importante que mencionas, Dana, en el texto, la palabra afidamento que hace alusión a esta ética entre mujeres, ¿no? Y cómo la realidad es que no vamos a lograr tener una amistad con todas las mujeres que nos rodeamos, ¿no? Sin embargo, esta ética nos lleva a impulsar, nos lleva a tener estos comportamientos de empatía, de apoyo, como dices, ¿no? De sororidad. Y algo que me parece fundamental con base en este día de contrarrestar discursos de odio es que tú lo mencionas, cómo es que dejamos de lado esta frase tan misógina y machista y sexista que el peor enemigo de una mujer es otra mujer, ¿no? Desde una perspectiva incluso como lo planteas feminista, transfeminista, se complejizan estos procesos de relaciones interpersonales entre las mujeres. En la parte final de este panel voy a invitar a ambas a que nos compartan algún mensaje hacia la sociedad que nos está viendo en redes sociales, incluso también aquí en el auditorio. Voy a dejar hasta aquí por el momento la participación con las preguntas enfocadas al texto. Ve pensando qué mensaje podrías compartir, Dana. Y ahora quisiera preguntarle a Lía, ¿qué pueden esperar las personas en este artículo de tu autoría, Lía, que nos habla sobre educación transincluyente en el Estado de México, posibilidad u utopía? Bueno, gracias. Buenas tardes, buenos días. ¿Qué pueden esperar? Creo que un panorama básico de cómo está la situación de las personas o las identidades trans en la educación en el Estado de México, ¿no? Y creo que en todos los estados, o la mayoría. Tanto del lado de universitaria, ¿no? Que aún no puedo egresar como completamente por la misma razón, que es todo un conflicto este cambio de papeles, el registro en los datos de la universidad o de otros archivos, ¿no? Bachillerato, secundaria, etc. Es una travesía, o sea, enorme, ¿no? Que implica recursos económicos, implica recursos de movilidad, implica una cosa que no sé, tal vez incluso no pudieran dimensionar hasta que estamos de este lado, ¿no? Y del otro lado también como una madre trans, ¿no? Yo tengo una niña de 9 años que está ahorita justo en 4º de primaria. Y desde estos dos lugares puedo como visualizar un poco este panorama de la situación de las identidades trans aquí. Tanto en mi experiencia, ¿no? Justo ahorita vivencial, desde mi infancia a ahora, tanto ahora en la experiencia de ver cómo se desarrolla mi hija, ¿no? Y cómo es el ambiente en el que se desarrolla. Antes ella estaba aquí en Toluca, una ciudad tal cual, ¿no? Que de alguna manera tiene más información, acceso a ciertos recursos que tal vez en otras comunidades no.
Ahora mismo se mudó a una comunidad al sureste del Estado de México en el que también las cosas cambian bastante, ¿no? Allá la lectura que tienen de mí no es de una mujer trans, es de un hombre que un hombre gay o un hombre que no entienden incluso, ¿no? Es como, no sé qué pasa ahí, ¿no? Del todo. Pero justo esto sucede en gran medida por desinformación, ¿no? Porque no entendemos algunos conceptos, porque de repente también entender las aristas de nuestra identidad es un poco complicado, ¿no? Las personas en nuestra identidad no somos lineales, tenemos muchas realidades que nos atraviesan, tanto como mujeres, como hombres, como personas no binarias, que ese es otro tema, ¿no? También, las identidades no binarias, o sea, si las identidades transgénero, así como abierto entre mujer transgénero, hombre transgénero, en la educación, en los sistemas públicos principalmente, no existen, las personas no binarias, o sea, no se mencionan jamás. Es una realidad, no hay una como dimensión de que eso pueda ser posible. Ahora en la universidad ya, ¿no? Hay mucha visibilidad, sobre todo en las carreras con las que he tenido contacto o en las facultades. En humanidades hay muchas identidades no binarias, algunas no abiertamente, otras sí, pero igual se enfrentan a este conflicto de que se les reconozca la identidad o que algunos maestros no quieran reconocer esta posibilidad de su identidad. Entonces, ¿qué van a encontrar? Creo que eso, un panorama muy general, muy básico, porque pues al final es un artículo pequeño, de cómo es esta realidad para las personas trans, que en su mayoría es violenta, es discriminatoria, y pues ya. Como lo mencionas, y principalmente, como lo mencionas, y principalmente me gustaría que nos platicaras por qué hablar sobre educación transincluyente, ¿no? Sabemos que el sistema educativo ha implementado una serie de mejoras o de reformas en aras de derechos humanos, en aras de inclusión, de la cultura de paz. Sabemos que hay una iniciativa, hay una intención, sin embargo, todavía falta por avanzar en materia de diversidad sexual y de género, ¿no? Sobre todo, y esto también se los comentamos desde la Comisión de Derechos Humanos y cuando tenemos que avanzar en materia de capacitación, nos encontramos en un esquema educativo muy incursionado en este sistema binario donde hablar de diversidad sexual pues cuesta trabajo, hay mucha resistencia, mucha incluso burla, odio, ¿no? Todo esto que surge, pero también es importante mencionar que hay docentes, como bien lo decía Dana, principalmente maestras, con población docente que también se preocupa por estas identidades disidentes en materia de diversidad sexual. Me llama mucho la atención también que en el artículo decides titularlo así, ¿no? ¿Es una utopía? ¿Por qué hacer un texto enfocado a la educación? Ok, bueno, son muchos factores. El primero es que la educación y el libre desarrollo de la personalidad son dos derechos humanos fundamentales, ¿no? Que cualquier persona tendría que tener acceso a ellos. Ahora, si unimos estos dos, creo que podríamos entender el porqué, ¿no? De lleno. Las identidades trans no se desarrollan al salir de la escuela. No nos damos cuenta que somos personas, no nos damos cuenta de nuestra identidad después del kinder, ¿no? Más bien, justo en el kinder es cuando sucede, ¿no? No es hasta la universidad, no es después de los 18 años, no. Desde que comenzamos a formarnos, a crecer, a relacionarnos con otros seres humanos, cosa que sucede sobre todo en las escuelas, kinder, primaria, secundaria, que son los primeros encuentros con la sociedad, ¿no? Es un ejemplo de lo que vamos a vivir afuera, por decirlo así. Entonces, en este desarrollo de quienes somos, el poder expresar con libertad nuestras necesidades, nuestros gustos, con qué nos identificamos, qué afinidades tenemos, etcétera, etcétera, es un derecho fundamental. Y cuando este derecho comienza a ser violentado, entonces empieza a haber problemas, ¿no? ¿De qué? Hay personas que no concluyen incluso la educación básica porque tienen esta situación de discriminación o violencia. Y cuando una persona crece con estas situaciones, prefiere estar en un lugar en el que no se le esté violentando, sobre todo cuando somos pequeños, pequeñas, y no entendemos muchas situaciones. Justo desde la experiencia, yo
no entendía qué es lo que sucedía conmigo. Al final reprimí, por decirlo así, esta identidad, ¿no? Crecí y me desarrollé hasta prácticamente la universidad como un varón, ¿no? Pero justo había muchas situaciones que yo no entendía ni de mí ni de la sociedad en general, ¿no? El por qué de repente violentábamos a otras personas por su expresión de género o por su orientación sexual, o incluso a veces, y también lo menciono aquí, por su color de piel o por su nivel económico, ¿no? Y esto sucede. Las aristas de nuestra identidad están presentes desde la infancia. Entonces hay que atender esas aristas, hay que entenderlas para poder darle una cabida a otras expresiones, a otras posibilidades. Y no porque queramos invadir esos espacios, es que realmente ahí estamos ya. Hemos estado hace tiempos, yo tengo 30 años, yo existí en una escuela hace mucho tiempo. De alguna manera resistí y ahora soy egresada de una universidad, ¿no? Pero hay muchas personas que no tienen acceso a esto, porque no hay información sobre sus identidades, no hay un reconocimiento de ellas. Justo hace tiempo me mencionaba Bel que en una escuela, en un bachillerato, hubo una situación con una chica trans en la que se le estuvo violentando. Entonces, ¿por qué esperar a hacer una intervención en ese momento si se puede como brindar toda la información para que esa chica no haya tenido que pasar por esa situación y tenga un libre desarrollo, ¿no?, de su personalidad? Ahora, ¿qué decir? Nos topamos con estos escenarios y hemos identificado dos fases fundamentales, ¿no? Uno, el desconocimiento, que de manera automática te lleva a generar escenarios de discriminación. Y otra, que es la más preocupante y que se liga precisamente a estos discursos de odio, es que cuando tienes acceso a la información, por una postura meramente personal, sigues reproduciendo estos esquemas de odio, ¿no? Es muy importante precisamente acercarnos a estas historias de vida, a estas reflexiones, en función también, por supuesto, y sobre todo para efectos de esta actividad, a la revista, pero también a lo que hace la población LGBT en su lucha cotidiana, en su lucha diaria por sus derechos humanos, ¿no? Bien lo decías, Lía, nadie tendría que pasar por estos escenarios de violencia. El caso de la población trans, efectivamente, no es después de los 18 años o a partir de los 18 años, sino estamos precisamente identificando que es en la primera infancia, ¿no? Y todo el recorrido que hay en los diferentes niveles educativos, pues sí nos lleva a reflexionar la importancia que debemos brindar como servidores públicos, más allá de una postura, y también, sobre todo, que existe una ley general contra la discriminación y que pues ya es un delito precisamente caer en estos o llevar este tipo de actos de discriminación. Muchas gracias, Lía, no te preocupes, seguimos avanzando. Bueno, sí, adelante. súper rápido. Justo mencionabas que hay un protocolo, o que ya se inició un protocolo con, si no me equivoco, se llama Igualdad de Género, la clase y el libro, ¿no?, que se lanzó en educación básica. Y me parece maravillosa porque creo que a partir de ahí están surgiendo otras aristas que hay que atender. Pero justo, entender el género como lo que implica el género no es solo hombre y mujer, y no es solo igualdad en el sentido de, ok, ¿no?, para todos educación y que todo esté lindo, porque pues no va por ahí. Entender el género tendría que implicar entender la identidad como un espectro, ¿no?, como algo que no va de binarios, justamente, no es de dos. Hay muchos aspectos de la identidad, específicamente del género, que tendrían que atenderse. Y en ese sentido, hablar de género y de igualdad de género tendría que cubrir estas identidades también. Eso como de base. Y ahora, si queremos una igualdad de género, tendríamos que buscar cuáles son las necesidades de esas diferencias que se presentan, ¿no? Porque otra vez, las personas transgénero, ahora sí, presentamos justamente algunas necesidades muy específicas, tanto en nuestro desarrollo biológico, por decirlo así, porque al final, sí, la mayoría optamos por, no sé, procesos de hormonación, procesos de cambio también como de aspecto, ¿no?, de expresión de género, justamente, y de alguna manera eso también debe de ir acompañado de un seguimiento psicológico, por ejemplo, ¿no? Y eso es algo que incluso ahora
en muchas escuelas no existe. Y no solo para nosotras o para nosotros, para nosotres, sino en general, ¿no? Sí hay un acompañamiento para ciertas personas, bueno, para personas que pasan por situaciones, ¿no?, de violencia o que tienen algunas deficiencias, no sé, ¿no? Hay muchos programas y también está el CAM, hay como, no sé, algunos programas, ¿no?, por decirlo así. Creo que también sería viable pensar en un programa parecido para personas de la diversidad, ¿no?, atendiendo a estas necesidades específicas y también considerando que muchas veces nuestra realidad, por lo menos en unos años, yo me imagino, va a ser violentada. Desgraciadamente, esa es la realidad. Y por eso, ahora retomando esta pregunta de por qué poner utopía o realidad, porque justamente ese sería el reto, ¿no? Preguntarle a la sociedad y a las dependencias que tengan la responsabilidad de atender esto, si esa educación transincluyente puede ser una realidad, o si mejor lo consideramos como una utopía. Al final vamos a seguir resistiendo y vamos a seguir haciendo activismo y a seguir hablando de esto. Pero de aquel lado, yo diría que la pregunta es para las dependencias, ¿no? ¿Realmente es posible? ¿Realmente quieren aportar a esta realidad? ¿Realmente nos quieren en sus instituciones? Porque si no, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Construimos nuestras propias escuelas o cuál va a ser la dinámica? ¿No? Sería esa la pregunta para ustedes, la educación transincluyente, y eso por ponerle un término, porque pues es la educación como derecho universal, ¿es posible o es una utopía? Y ya. Gracias, Lía. Y justo con esto, también comentar, cuando habla Lía y Dana de necesidades específicas, estamos hablando de equidad, ¿no? Dar a cada persona lo que le corresponde en función de sus necesidades específicas, máxime si se trata de grupos en situación de vulnerabilidad, y precisamente estamos reflexionándolo desde aquí. Y hablando ya o acercándonos más a esta parte final del panel, referente a algún mensaje que quisieran brindar a las personas que nos escuchan y nos siguen en redes sociales, pero también aquí en el auditorio, ¿cuál sería ese mensaje, Dana? Otra vez, gracias por la invitación. En México, como sociedad, estamos viendo algo muy interesante, que es reconocer la desigualdad desde tu individualidad. Es decir, ya no la reconocemos como algo que le pasa a otra persona, sino cada persona va reflexionando sobre su camino de vida y va viendo qué oportunidades se le han negado por lo que es. Todo mundo las ha tenido, a excepción del principal grupo hegemónico, ¿no?, que generalmente son hombres blancos de clase alta y adultos, ¿no?, y adultas. Si no cumples ese arquetipo de lo que tendría que ser lo hegemónico, tú de alguna manera, tus características han hecho que se te hayan quitado oportunidades o se te hayan dado oportunidades. El primer grupo que se dio cuenta de esto fueron las mujeres. ¿Por qué? Porque siendo proporcional, digámoslo así, de manera más matemática, la mitad de la población, te vas a dar cuenta que a pesar de ser la mitad de la población, se te consideraba una ciudadana de segunda. Todos los demás grupos empezaron también a cuestionarse esas cosas diferentes. ¿Por qué con esas cosas diferentes se me quitaban las oportunidades? En México vivimos grandes problemas. El clasismo, el racismo, sobre todo, son los que no hemos querido aceptar y los tenemos de manera vivencial. Y de alguna manera a todo el mundo nos pisa eso, pero a otras personas nos pisan más cosas. Estamos en un momento clave en donde como sociedad nos tenemos que dar cuenta de eso. Y tenemos dos caminos por decidir. Si seguimos con esta hegemonía, en donde solamente pocas personas puedan acceder a una calidad de vida, porque al final del día todo esto se refleja en una calidad de vida, o si como sociedad nos planteamos cambiar un nuevo modelo y empezar a cada persona nivelarse para que por lo menos podamos tener las necesidades básicas cubiertas. De eso tratan los derechos humanos. Los derechos humanos es lo poquito que tú por lo menos como persona tendrías que tener para poder tener una vida digna. ¿Por qué lo digo así? Porque como personas trans lo vivimos como ustedes, pero de una manera extrema. Por eso a veces, conociendo nuestra historia, te puedes dar cuenta que también a ti te pasa lo mismo, solamente que menos intenso, digámoslo así.
Quiero resaltar esto porque también estamos viviendo un problema ambiental en donde vamos a empezar por la lucha de los recursos. Y desgraciadamente, si no cumples con esta hegemonía, tú no vas a poder tener acceso a estos recursos que te van a poder van a poder hacer que tú vuelvas a tener una calidad de vida. Y entonces vamos a empezar a tener los estragos de lo que son las desigualdades. Creo que en México especialmente estamos en ese punto clave, ahorita en esta generación, digámoslo así, en donde tenemos que decidir nuestro futuro como sociedad. Y eso incluye en que empecemos a tomar a los derechos humanos como algo serio, como algo que no solamente sirve para que te protejas de algo, sino como algo que toda persona tendrá que tener. Desde en el momento en que tú sales a la luz, tendrás que tener esos derechos y tendrán que serte respetados. Les invito a ustedes, a toda la comunidad que también nos está viendo, que reflexionen desde su interior todas esas cuestiones que han hecho que tú no puedas acceder a otras cosas. Así vas a poder entender al lado a la otra persona, vas a poder entender qué es sorora y vas a poder entender qué es este afidamento. Es decir, vas a poder entender qué es lo que pasa con la otra y si tú la puedes ayudar. Y si tú tienes una posición en donde se considera de privilegio porque no han accedido las otras personas, ¿qué puedes hacer tú para llevar a las otras personas al mismo nivel? No queremos que ninguna persona tenga más ni menos, sino que todas las personas tengan lo necesario para poder hacer una vida plena y con un bienestar. Así les invito también a reflexionar sobre lo que tú podrías hacer desde tu posición, tanto para poder ayudar a otras personas, pero también para levantar tu voz. Porque como dice el dicho, si no hablas, el cielo no te escucha. Entonces, a cada persona que no esté de acuerdo con lo que está pasando en su vida, levante la voz, porque si no levanta la voz no se le va a escuchar y no se va a poder cambiar esto. Y nada más para finalizar, cuando tú también levantes la voz, el hecho de levantar la voz no significa que quieran hacer tu voluntad, porque se confunde levantar la voz con mensajes de odio y discriminación. Es importante que cuando tú levantes la voz, la levantes por ti misma y tengas el cuidado de no dañar a las otras personas. Cuando sea así, levántala, manifiéstate, di lo que está mal, di cómo se puede mejorar y desde tu trinchera haz las acciones necesarias, por lo menos desde tu grupos nucleares como la familia, tu grupo de amigos y de amigas, para que todo el mundo pueda tener las mismas oportunidades y para que todo el mundo pueda tener un bienestar y una calidad de vida y podamos ser una sociedad mejor. Gracias, Dana. Claro que sí, muchas gracias. Y retomando precisamente esto que menciona Dana, muy importante, también me viene a la mente una frase que dice Kenia Cuevas, ¿no? Si tienes el privilegio, ese privilegio te debe de servir para apoyar a las demás personas, que es justo lo que estás comentando. Y bueno, Lía, ¿qué mensaje darías a la sociedad? Bueno, primero cuestionarnos así profundamente de dónde viene el odio, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo estos discursos? Tanto en lo personal como en lo social, ¿no? ¿De dónde viene esto que de repente incluso internalizamos y que vivimos sin darnos cuenta a veces, ¿no? Ahora, creo que mucho de esto viene, o por lo menos desde donde yo lo veo, de la desinformación. Entonces, desde ese lugar, entre más informados estemos, sería mejor. Si tenemos dudas sobre una identidad, sobre por qué están sucediendo ciertas cosas en el mundo, ¿no? O si tenemos, no sé, dudas sobre por qué me cae mal que una persona haya transicionado, ¿no? Y le ataco, entonces ahí comenzar a informarnos y saber qué es lo que está sucediendo tanto conmigo, tanto con lo social en el por qué este odio tiene un trasfondo, ¿no? Y irlo desestructurando. En el otro lugar creo que es relacionarnos con el otro. No, tenemos justo mucho miedo, el odio no nos permite relacionarnos a veces, pero cuando nos damos la oportunidad nos llegamos a sorprender incluso, ¿no? Y eso es como bien chistoso porque no tendríamos que sorprendernos, o sea, tenemos tantos estigmas que cuando llegamos a un lugar en el que sentimos que, no sé, que no tendríamos que estar, de repente nos sentimos a gusto y cómodos y eso nos genera conflicto porque tenemos muchos estigmas que se rompen. Háganlo, ¿no? Rompan con esos estigmas, relaciónense con personas que sean diferentes a ustedes,
con aquellas personas que incluso ustedes pensarían que jamás se iban a relacionar. Háganlo. Eso les va a dar una riqueza enorme, porque lo institucional, lo académico, sí, da mucha luz, mucha. Pero ya estar de pie con el otro, frente a frente, y relacionarse con su realidad, eso cambia totalmente también la situación. Esa sería la otra. Ya del otro lado, creo que justo como cuestionar cómo nos relacionamos, ¿no? Todas las personas tenemos una dosis de poder, por decirlo así, ¿no? Nuestras relaciones siempre van a tener una jerarquía de poder. Entre mamá e hijo, ¿no? Yo, al final de cuentas, es como al relacionarme con mi hija, tengo cierta jerarquía o mucha jerarquía de poder con ella. En empleada jefa, ¿no? Como decía Dana, las relaciones en general, todas tenemos una relación de poder. Y en esas relaciones, cómo manifestamos quiénes somos y cómo permitimos a los otros manifestar quiénes son, ¿no? Cómo usamos el poder para limitar o para posibilitar su desarrollo. Y pues creo que sería como en general eso. Relaciónense con otras personas, cuestiónense cómo están relacionándose y usando su poder en general en esas relaciones, y también infórmense, lean, pregunten. Eso también falta mucho. De repente me he encontrado con incluso mujeres trans a las que les cuesta preguntar a otras mujeres trans sobre experiencias o términos, ¿no? ¿Por qué nos cuesta? No lo sé, pero arriésguense, no pasa nada, y creo que es lo más viable para entender también nuestras realidades. Y ya. Así es, apreciar la diferencia y valorarla bastante, ¿no? En ese sentido, antes de dar paso a una o dos preguntas del auditorio, incluso quienes nos siguen en redes sociales pueden dejar también sus preguntas y comentarios, quisiera comentarles que esta presentación, así como los diferentes eventos donde nos han acompañado Dana, Lía y más compañeras, compañeros y compañeras de la población LGBT, forma parte de la agenda que está impulsando la comisión, su agenda LGBT, y pues hacemos también esta invitación a aquellas personas que viven la diversidad a que se acerquen a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para tener acceso a la información y también para poder tener vinculación en aras de sus derechos humanos. Y finalmente quisiéramos dar paso a una o dos preguntas, comentarios o dudas que quisieran compartir con las compañeras aquí en sala. Si existiera alguna, este es el momento. Muchas gracias. Pues primero que nada, muchas gracias por esta plática tan interesante. Mi pregunta es, ¿existe algo similar a los micromachismos, pero aplicado al microtransfobia, podríamos llamar? Y si es así, bueno, en su vida personal y profesional, ¿han identificado estas acciones, omisiones, palabras? Digo, hay algunas que son abiertamente, ¿no? Acciones transfóbicas. O palabras transfóbicas, pero este tipo de microtransfobias, y si es así, ¿cómo lo podríamos detectar y combatir nosotros mismos, de darnos cuenta de que lo estamos haciendo o no haciendo? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna quisiera responder? Adelante. Yo creo que no son micros. Como les decía, la población trans, en especial las mujeres trans, como somos más visibles, esos micros se convierten en macros. De hecho, es justo cuando la mayoría de las personas pierden el pudor, la vergüenza de hacer esa violencia y lo hacen de manera explícita. Sobre todo aquí, lo voy a platicar no tanto desde una vivencia, sino desde un estudio más profesional o de lo que se lee, se estudia y en cuestión a lo trans. El que tú tengas una escala, digámoslo así, de femineidad hace que tú tengas más o menos violencia. En términos anglosajones se conoce como el passing. Aquí lo hemos querido traducir con algo, pero digamos que sería un mimetismo con las otras mujeres. Digamos en maneras más coloquiales, si tú eres más mujer o si tú eres más hombre, pero sobre todo en el caso de las mujeres trans que son más visibles y que son las que han encabezado la lucha y las que se han puesto en general a hablar de los temas trans. No es que no existan los hombres, pero sin embargo ellos van como comunidad a un comienzo apenas. Nosotros estamos en un clímax donde estamos defendiendo los derechos visiblemente.
Mientras en esta escala que tiene la sociedad de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su crianza, a su cultura, tú puedes tener más o menos estos, como te decían, creo que en nuestro caso ya se traduce a un machismo, ¿no? Visible y generalizado. Lo tenemos dependiendo de como te digo, de cada persona lo tener más o menos. En el caso personal, yo he tenido en esa intensidad lo menos, pero también he vivido o he presenciado lo más. Lo más es que te maten como mujer trans. ¿Por qué? Porque representas lo trans. Tan es así que nuestro promedio de que te maten como mujer trans es 35 años. Si tú tienes más de 35 años, ya vas caminando a las estadísticas como menos probabilidad de que llegue una persona y te mate. En especial, de acuerdo a estos estudios, son hombres. Entonces, los hombres matan a las mujeres trans. ¿Por qué? Porque también los hombres tienen esta confusión de género, ¿no? Porque también en esta cuestión de género, de esta problemática que tenemos de género, no hemos podido también, desde el otro lado, empezar a entender que, como decía Lea, es una escala de grises. En esta cuestión, ¿qué es lo más típico? Desde que en la calle te griten palabras que han sido utilizadas como peyorativas, está desde joto, vestida, maricón, puto, mariposón, bla, 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 hasta golpes, violencias, el hecho de que, por ejemplo, algo muy típico es que cuando un hombre le llama a una mujer trans, pero está con su grupo de amigos, si el otro grupo de amigos se ha dado cuenta que ese hombre vio a una mujer trans, le empiezan a hacer burla, le empiezan a cuestionar su sexualidad. Y ese hombre tiene dos caminos: o decide callarse y someterse a este machismo, o empieza a apoyar este machismo y empieza a atacar a esa mujer trans. Desde que te empiezan a cuestionar tu cuerpo, tu corporalidad, de que si pareces, no pareces, en cuestiones más institucionales, el hecho de que cuestionen si puedes entrar a un sanitario, no puedes entrar a un sanitario, como decía Lea, el hecho de que no te llamen por el nombre que tú quieras, que te empiecen a llamar por los artículos o por las terminaciones del otro género, es decir, que te digan muchacho, joven, que en el caso de las personas trans, el acoso escolar y el hostigamiento escolar. Acoso escolar, por ejemplo, que te peguen tus compañeros, que te hagan, por ejemplo, que hagan juegos donde tú eres una persona pasiva, ¿no? En donde tú, por ejemplo, imiten o traten de, con la sexualización de tu cuerpo, mostrarte que tiene un dominio. Desde esta parte de que de pronto todos te agarran, te tocan, pero te tocan de una manera lasciva, dañina, es decir, para entender que tú eres un objeto para su uso. También, por ejemplo, el hecho de que te obliguen a tú alejarte de ciertos espacios, de que no puedas ocupar canchas, de que no, es más, desde que te pongan un uniforme que tú no quieres, desde que te pidan cortarte el cabello, ¿qué más? En el caso de hostigamiento escolar, profesores y profesoras que te pongan más baja calificación, que te hagan comentarios, como te decía, no micromachistas, machistas, que empiecen a señalar claramente que tú eres un hombre que debe hacer esto, que tú eres una mujer que debe hacer esto, o que tú como mujer trans solamente sirves para estas cosas, ¿no? Entonces nos damos cuenta hasta algo más grave, como por ejemplo hacer una burocracia tan pesada para que tú no puedas acceder a tu cambio de identidad de género, desde las entrevistas de trabajo que te las nieguen, que te empiecen a ver con esa mirada de, ya entendí por qué, ¿no? Desde esa parte de que nosotros te llamamos, desde esa parte de que te llegan una entrevista y las entrevistas duran en general por lo menos un buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Y todo eso. Buenos días, ¿cómo estás? Sí, nosotros llamamos y la entrevista termina en 5 minutos con esas miradas despectivas. Desde el hecho de que convocatorias, cuando se aplica en estos niveles de gobierno, que se aplica por convocatorias, en entrevistas tú seas la que te descalifiquen, ¿no? Y no te expliquen por qué te descalifican. O desde el momento de que tú casualmente eres la única que no aceptó que no entraste al cupo, etcétera. Entonces van estas partes como te decía, no son micros. En nuestras como personas trans, estos micros se hacen machismos en general y tú los puedes vivir en carne propia, y no de manera privada, sino de manera pública. Porque generalmente esto no lo hacen como debajo de la mesa, sino lo hacen delante de tus otros compañeros y compañeras, y también entonces dejas a las otras personas, como lo dice Lea, que no tienen este poder, decidir si también se enfrentan y apoyan a la parte vulnerable o siguen reproduciendo estas violencias. Entonces sí, lo presentamos todos los días. En mi caso ha sido menos intenso, tan es el punto que yo puedo tener acceso a la educación, así lo digo, o sea, claramente.
no ha sido tanta la violencia que yo he podido soportar esos ambientes, pero hay otras compañeras que no lo soportan. Y eso hablamos de la vida pública común, porque si ya nos vamos en otros espectros, por ejemplo, en el trabajo sexual o en la vida de nocturna, urbana nocturna, estas violencias se incrementan muchísimo más. Gracias, gracias, Dana. Y no sé si deseas comentar algo más. ¿Algo más? Pues, ahí está. Sí, creo que no sé si sean micro, como dice Dana, al final están ahí y a veces son muy evidentes, a veces tal vez no tanto para el común, pero lo llegamos a notar así como de, aquí está pasando algo. Pero creo que tienen que ver mucho con la negación de la propia identidad, ¿no? O también como con esta sorpresa. Eso creo que yo apuntaría que es una microtransfobia, por decirlo así, ¿no? Como el decir de, ¿a poco sí eres trans, no? No pareces, ¿no? O como estos comentarios sutiles. También el uso de los pronombres de repente se ampara mucho en, es que me cuesta mucho trabajo. Es que no sé, no puedo, ¿no? Es algo a lo que yo no estoy acostumbrado o acostumbrada. Entonces, desde ese lugar también es como, sí puedo entender tu proceso, pero al final mi identidad es mi identidad y tienes que respetarla. Entonces, desde donde puedas, sujétate, pero respétala, ¿no? Entonces, ese ampararse puede ser también resistencia a usar los pronombres, sobre todo los neutros con las personas no binarias, ¿no? Porque la RAE no lo permite, ¿no? O porque no sé, en el sistema de la universidad o de la empresa o lo que sea, no está permitido. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso yo? Cuando pues es solo el pronunciarlo. Y si lo pronuncias, se va a hacer cotidiano. Y en esa cotidianidad se crea la identidad, ¿no? También, no sé, las personas que no han cambiado su INE, lo mismo. De repente es como, ay, pero es que no eres esta persona. Es como, déjame, o sea, ha sido un proceso en el que no he podido tramitar este documento, pero yo sigo siendo esta persona, ¿no? Y a veces es como, trae 20,000 documentos para que yo sepa que sí eres esta persona que está en el INE. Y es como, ¿para qué voy a cargar una maleta para solo comprobar que sí soy yo esta persona? Que sí entiendo, ¿no? Hay muchas situaciones burocráticas y lo que sea. Otra vez podríamos atender a crear, no sé, dinámicas más viables para la comunidad trans. Pero bueno, ese es otro tema. Y justo esta cosa de que casualmente hay situaciones que nos pasan, ¿no? O que no nos pasan. Y pues no podemos culpar o decir porque es casualmente. Es como en el trabajo de las 20 personas que había, una era trans y las 19 se quedaron con el trabajo y casualmente la persona trans no. ¿Cómo amparamos que fue por transfobia? No lo sé, no podemos tal vez, pero porque casualmente, ¿no? Y quizá era la más preparada o era una de las más preparadas, pero casualmente no. Entonces creo que ahí podrían apuntarse esas microtransfobias, por decirlo así. Serían las que yo visualizo ahorita. Fue una pregunta bastante interesante. Muchas gracias por las preguntas. Vamos a ir cerrando precisamente este panel. Recuerden que hoy es el Día Internacional para contrarrestar los discursos de odio, que este evento forma parte de la agenda LGBT de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y también invitarles a seguir siendo agentes de cambio y transformación hacia sociedades más equitativas y empáticas. Agradecemos bastante su acompañamiento en este ejercicio reflexivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Belén, maestra Dana, licenciada Lía, por este panel y sus comentarios. Y a continuación, la licenciada Ana Teresa Mejía Hernández dará unos reconocimientos a nombre de la Comisión de Derechos Humanos a nuestros ponentes. A la doctora Belén Benumea Baena. A la maestra Dana Sofía Domínguez Vargas. Y a la licenciada Lía Alejandra Eduardo Reyes.